Seguimos en Mundo Cooperativo y ahora les queremos presentar una entrevista que realizáramos con el doctor Pablo Guerra, un destacado investigador sobre la cuestión de la economía social, un investigador de la Universidad de la República. Hicimos una nota extensa que la vamos a dividir en dos partes. Aquí la primera parte en la que le preguntamos al doctor Pablo Guerra, ¿qué es la economía social? Bueno, Robert, mira, tu pregunta es difícil de responder en programas periodísticos. Yo siempre les cuento como anécdota a mis estudiantes cuando comenzamos con los cursos de economía social y solidaria que les va a llevar un semestre entender exactamente de qué estamos hablando. Pero no te preocupes que voy a tratar de responder brevemente. Yo diría que para que se comprenda las bases de la economía social y solidaria antes de entrar en sus complejidades, yo diría que es un modo de producción, de distribución, de consumo, de ahorro, o sea, de hacer economía en sus diversas fases de manera alternativa a los principios y los instrumentos más hegemónicos que predominan en nuestros mercados. Aludimos a que es una economía social en dos sentidos. En primer lugar, lo social como sinónimo de asociatividad, o sea, es una economía donde no vale el sálvese quien pueda, donde no se cultiva el individualismo, sino donde predomina la asociatividad, el juntarnos para poder llevar adelante determinados emprendimientos, poder satisfacer nuestras necesidades de manera asociativa. Pero es también economía social en un concepto mucho más importante, yo diría, donde la economía deja de ser no solamente el campo de lo contable, de tener un negocio que dé números, sino empezar a comprender sus dimensiones sociales, o sea, los emprendimientos, las organizaciones, las empresas que forman parte de este sector tienen un papel que cumplir también en términos sociales y yo agregaría ambientales. Cuando hablamos de solidaria, porque tiene esta complejidad, se adjetiva como social y solidaria, hacemos mención al valor que yo creo que sintetiza muy bien de qué estamos hablando. La solidaridad como esa dimensión que, para hacer referencia al término original en el latín, insolidum, o sea, cómo nos hacemos sólidos, fuertes, cuando integramos, incluimos a las partes débiles. Y esta es la lección que nos deja, por ejemplo, el cooperativismo, las organizaciones mutuales, que se caracterizan justamente por recurrir a lazos de solidaridad para hacer economía. En nuestra sociedad, en nuestro país, ¿cómo está inserta la economía social y solidaria? ¿Es dinámica? ¿Está increyendo? Bueno, es una manifestación que tiene raíces históricas y que está en continuo movimiento y con continuas nuevas expresiones. Cuando digo que tiene una profundidad histórica, tengo que hacer mención, por ejemplo, a cómo las corrientes migratorias ya desde mitad del siglo XIX comienzan a crear organizaciones de ayuda mutua para satisfacer necesidades sociales, culturales, económicas, de salud. Pensemos, por ejemplo, el origen de las actuales mutuales de salud ya en mitad del siglo XIX, para no dar cuenta también de la expresión de los primeros formatos cooperativos y precooperativos que comienzan a manifestarse en nuestro país sobre finales del siglo XIX. Luego tenemos un siglo XX de muchísimo dinamismo, con idas y vueltas de expresiones que en algún momento histórico tienen más fuerza, en otros menos fuerza, para llegar, yo diría, Robert, a comienzos de este milenio, donde la economía social y solidaria se caracteriza por un fuerte sector cooperativo, que es el que este programa desarrolla con mucha fuerza y con mucha calidad, pero también otros sectores de carácter asociativo, a lo que debemos sumar
un nuevo componente, y es como desde la economía popular también van surgiendo nuevos tejidos, nuevas redes que recurren a esos lazos de solidaridad, de cooperación, de ayuda mutua, guiados por principios, por ejemplo, de protección al medio ambiente y de equidad de género, que son dos principios orientadores que en los últimos años han tenido mucha incidencia y que vemos plasmados, por ejemplo, en el movimiento de la economía solidaria en nuestro país, el movimiento del consumo responsable, del comercio justo, de la agricultura sustentable, etcétera, etcétera. Son empresas, aunque pensemos que son otras cosas. Uno de los desafíos que tenemos desde el cooperativismo y de la economía social y solidaria es justamente a romper el concepto de empresa clásica. La empresa no es solamente cuando un capital contrata factores para maximizar el capital. También hay empresas solidarias cuando el factor organizador es el trabajo, pensemos en las cooperativas de trabajo, o cuando es la propia comunidad de usuarios y de consumidores. Pensemos, por ejemplo, en las cooperativas agropecuarias, las cooperativas de consumo, de ahorro y crédito, etc. Entonces, ya sea desde su vertiente más clásica, cooperativos, o ya sea desde su vertiente de la economía popular, claramente que hay emprendedurismo, en este caso de carácter colectivo, que se manifiesta como empresas, pero son empresas definitivamente alternativas, que recurren a principios y valores como principios y valores de orientación, pero que también tienen algunas características claves. Yo diría modelos de gestión democrática. Eso es fundamental para saber si estamos en presencia o no de un emprendimiento, organización u empresa de la economía social y solidaria. Propiedad colectiva es otro de esos elementos caracterizadores que nos sirven para discriminar y saber si estamos o no en presencia de la economía social y solidaria. Y sin duda, tener principios y valores, o sea, no estamos en el mercado, en la economía para facturar. No estamos para maximizar utilidades, estamos para satisfacer necesidades, y lo vamos a hacer en el marco de una serie de valores y de una serie de principios. Eso es lo clave para saber si estamos en presencia o no de formatos de economía social y solidaria. Meridianamente claras las expresiones del doctor Pablo Guerra. Vamos a hacer una pausa y en instantes volvemos con la segunda parte de esta entrevista.